Como les comenté esta mañana, lleva por título Biología y biotecnología al servicio de la pregunta por el hombre. Y en ella intervienen Maureen Kondich, Carter Snead, a través de unas grabaciones, y Luis Miguel Pastor. Nuestro moderador, que presentará ahora a los invitados, es Javier Galán, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Javier es bioquímico y director adjunto del grado en biomedicina de nuestra universidad, de la que es profesor desde el año 2008. También quisiera recordarles que después de la mesa hemos preparado una sencilla, pero pensamos que preciosa, ceremonia de entrega de premios en reconocimiento a los premiados en la 4ª y 5ª edición de los premios Razón Abierta. Será aquí mismo y haremos un descanso de 5 minutos mientras preparamos el escenario para hacerlo a continuación. Deseamos que les guste y que disfruten de esta mesa redonda como hemos disfrutado de todo el Congreso. Muchas gracias. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, pues lo primero es agradecer a todos ustedes su asistencia a esta última mesa redonda del Congreso y, por supuesto, también a nuestros distinguidos ponentes, speakers. Bueno, para empezar, me gustaría dedicar solo un par de minutos a contextualizar lo que vamos a ver en las siguientes 2 horas aproximadamente y, por supuesto, también para presentar a nuestros ponentes, como mencionaba hace unos segundos. Para ello, pues empecemos diciendo que vivimos unos tiempos en los que los avances tecnológicos en el ámbito de las ciencias de la vida ofrecen un sinfín de oportunidades en la manipulación de la misma, de la propia vida. Se abren oportunidades como nunca antes se habían producido en la historia de la humanidad. Oportunidades para mejorar la propia vida del hombre y del resto de seres de la naturaleza en materias como generación de conocimiento, cura de enfermedades, generación de recursos, etc. Pero al mismo tiempo abren también profundos debates como nunca antes se habían producido. Debates sobre la propia naturaleza del ser humano. ¿Qué significa ser humano? Debates en el impacto transgeneracional de estas tecnologías, por ejemplo, cuando hablamos de cambios, modificaciones genéticas en la línea germinal del ser humano. Es necesario, es urgente e importante que los avances en estas materias vayan acompañados por una profunda reflexión sobre su misma naturaleza, sobre la bondad moral o no de las mismas. Para ayudar a esta reflexión contamos con la presencia de 3 insignes ponentes, a los que agradezco, como decía antes, en primer lugar, el esfuerzo por estar aquí presentes. Aunque también he de aclarar, aunque algo ya se ha mencionado, que por cuestiones personales el profesor Snead no ha podido acompañarnos hoy físicamente, pero todos tranquilos, por una feliz ocasión, ha sido padre recientemente y aún así tuvo la gentileza de grabar con anterioridad su participación. Por tanto, dicho esto, pues voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Carter Snead es profesor de Derecho y director del Centro de Ética y Cultura Adnícola en la Universidad de Notre Dame, Illinois, Estados Unidos. Es uno de los principales expertos del mundo en bioética pública, esto es, en la gobernanza científica, la medicina y la biotecnología en nombre de los bienes éticos. Su investigación explora cuestiones relacionadas con la neuroética, el perfeccionamiento de la especie, la investigación con embriones humanos, la reproducción humana asistida, el aborto y la toma de decisiones en el final de la vida. Es autor de What It Means to Be Human, The Case for the Body in Public Bioethics, elegido por Wall Street Journal como uno de los 10 mejores libros del año 2020 y ganador de la 5ª edición de los premios Razón Abierta. Ha sido asesor general del Consejo de Bioética del presidente George Bush Jr., principal negociador del gobierno estadounidense en la UNESCO en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y observador permanente de Estados Unidos en el Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa. Además, es miembro de la Academia Pontificia para la Vida, el principal órgano asesor en materia bioética del Papa Francisco. También es miembro electo de Hastings Center, uno de los institutos clave para entender la historia de la bioética y uno de ellos, uno de los más antiguos del mundo. Por otro lado, contamos con la presencia de Maureen Kondich. Ella es profesora adjunta de neurobiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, con un nombramiento adjunto en el Departamento de Pediatría.
Sus investigaciones se centran en el papel de las células madre en el desarrollo y la regeneración. Y ha sido reconocido a nivel internacional estas investigaciones con los premios Basil O'Connor y McKnight. En 2015 fue nombrada también miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Y en 2018 fue nombrada por el presidente de los Estados Unidos para el Consejo Nacional de las Ciencias. La doctora Kondik, además, ha publicado junto con su hermano, que hoy no está acompañándonos, pero que está muy bien representado por ella, el libro Human Embryos, Human Beings, A Scientific and Philosophical Approach, como digo, coescrito con su hermano Samuel, y que la ha hecho merecedora también del Premio de Razón Abierta en su 4ª edición, si no me equivoco. 4th edition? Yes? Okay. Por otro lado, y en tercer lugar, contamos con Luis Miguel Pastor García, catedrático de Biología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Es editor de la revista de Cuadernos de Bioética y presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, además de ser el presidente de la Sociedad Murciana de Bioética y miembro del Consejo Asesor del Grupo de Estudios de Actualidad en la región de Murcia. Hecha esta presentación, bueno, pues vamos a comenzar como tal con la mesa redonda. Ayer, por la tarde, a última hora, ya tuvimos la oportunidad de escuchar una introducción al libro de Maureen Kondik, pero, como decía, por desgracia, al no poder estar aquí presente, el profesor Sneed, no podemos escuchar una presentación similar. Con lo cual, lo que me gustaría es comenzar precisamente con una breve introducción de acuerdo a esta obra del profesor Sneed, que él mismo nos explicó y que nos dejó grabados, y que por favor entonces pido a los técnicos que proyecten el clip número 1. So grateful for the opportunity to have this conversation with you today. I'm sorry that I'm not able to join everyone in person for this wonderful award ceremony, to meet my colleagues who have also been honored, and the wonderful people associated with the Expanded Reason Awards. So I'm grateful, but I'm also sorry that I'm not able to join you. My book, What It Means to Be Human, The Case for the Body in Public Bioethics, is an exploration of important questions at the intersection of law, science, public policy, philosophy, and anthropology. And there are essentially 2 claims made in the book. The first is a methodological claim. The claim is that the richest way to understand questions of public bioethics, which I define as the governance of science, medicine, and biotechnology, that is the point at which the law and public policy come into contact with these ethical questions that arise from advances in biomedical science and biotechnology, that the richest way into understanding these issues is through the lens of what I describe as an inductive anthropological inquiry, meaning you ask the question, what vision of the human person and human flourishing is at the core of these areas of law, public policy, and bioethics? And you might ask, well, why do I think that's a useful way into these questions? And why is the question of anthropology, the question of what it means to be human, why is that relevant to issues of policy and law relating to bioethics? And the answer is fairly straightforward. The answer is that all law aims to promote the flourishing of persons and to provide for the protection of persons. That at bottom is what law is. Law is meant to serve persons. And therefore, all law, no matter what law it is, but especially the law relating to bioethics, has to operate from a prior understanding of what a person is and what human flourishing is. Otherwise, there'd be no way to measure the success of the law, to understand the relationship between means and ends. You have to, there's no avoiding the problem of taking on assumptions about what it means to be and flourish as a human being if you're going to reason about law, if you're going to make law, if you're going to interpret law. So being that being the case, it seems to me important for us to drill down into the normative structure of the law and ask the question of what are the assumptions that the law applies in terms of what persons are and what their flourishing consists in. And it's especially true in the area of public bioethics, which is concerned with fundamental aspects of human life, deeply contested matters involving assisted reproduction and abortion and end-of-life decision-making, research involving human subjects, issues of vulnerability, issues of patients seeking care from physicians, seeking to be involved in their own decision-making.
basically the issue of public bioethics is about human vulnerability. It's about what it means to be a human being. And so my argument, my methodological argument, is to understand the law most deeply and richly, you have to answer the question of what does the law assume a person to be and what his or her flourishing consists in. That's the methodological claim. The substantive claim of the book emerges from applying that analysis to what I describe as the vital conflicts of American public bioethics, the legal and policy disputes over abortion, which, as you all know, is very, very significant at this moment in my own country, the issues of assisted reproduction, and the issues of end-of-life decision-making. I asked the question, what and who does the law assume a person to be in those particular areas as it builds legal structures, protections, incentives, deterrents, and so on in the law? And what I found when I asked that question was that the vision of the person human flourishing that animates these areas, and by the way, it's not limited to American law and policy. My own experiences at the UN and the Council of Europe reveals that this anthropology also infuses the discussions in Europe and all around the world. It's a vision of the person that very closely tracks what philosopher Charles Taylor and social scientist Robert Bellah has described as expressive individualism. And it's a vision of the person that defines the human being as coextensive with his or her will or his or her mind. What makes you, you, and me is our capacity to interrogate the depths of our own sentiment, discover our own original, authentic truths, to express them, and then to configure our life plan accordingly. And human flourishing is defined in this framework of expressive individualism as the construction and pursuit of the projects of the will. Everything else about human experience, our relationships, our traditions, the communities in which we live, even our own bodies themselves are purely instrumental towards that goal of pursuing our own individual, authentic, original, true destinies as we devise them. And what I argue in the book is that is a very incomplete view of the human person, and it leads to laws that don't provide for all of the needs and to protect human beings from all of the risks that are present in these particular areas. I argue that it is certainly true that we are free. It is true that we are individuated in some important way, but the truths of expressive individualism stop there. They don't extend to the full panoply of reality of what it means to be a human being. Central to that identity, I argue in the book, is the fact that we are embodied. We are bodies, fragile, corruptible bodies in time. And that has very concrete entailments for who we are and what we owe to each other. And the anthropology of expressive individualism can't make sense of that, and therefore can't make sense of our vulnerability. It can't make sense of our mutual dependence upon one another. It can't make sense of our subjection to natural limits. And it can't even recognize the needs and, in fact, our obligations to vulnerable others, including especially children, the elderly, and the disabled. Muchas gracias, profesor Smith. Bueno, después de esta introducción del trabajo del profesor Smith, creo que podemos ir entrando en la materia, en los distintos topics que podemos discutir. Y para ello me gustaría empezar centrándonos en dos de ellas. La primera, la tecnología de edición genómica empleando el sistema CRISPR-Cas9. Como muchos de ustedes sabrán, se trata de una nueva herramienta de ingeniería genética que permite modificar el genoma de un sinfín de especies, incluyendo la del ser humano. Con ello se hace realidad la posibilidad de corregir alteraciones genéticas que puedan ser responsables de la aparición de enfermedades muy graves, tanto en seres humanos adultos como también, de hecho, durante su etapa embrionaria. Profesora Kondik, ¿podría hablarnos sobre el estado actual de esta tecnología aplicada al campo de la biomedicina, sus oportunidades y sus limitaciones, como primer paso para entender de dónde pueden surgir las posibles polémicas? Bueno, este mecanismo en particular para modificar los genes no es totalmente nuevo. Hemos tenido durante muchos años distintas maneras de alteración genética en seres vivos. Lo que es nuevo del CRISPR
es que es un mecanismo que permite a los científicos alterar múltiples genes al mismo tiempo con muy poco trabajo y con mucha más precisión de lo que era posible en el pasado. Entonces, creo que muchas de las alarmas o preocupaciones, esta técnica específica, en primer lugar, reflejan la potencia. Claro, los científicos no nos importaba que alteraran genes cuando tardaban tiempo o cuando lo hacían en ratones, pero no en humanos. Pero claro, ahora es mucho más fácil y más rápido el alterar los genes. Y esto ha dado lugar a grandes preocupaciones porque una de las primeras aplicaciones de esta técnica en las células humanas fue el pasar por alto las células humanas e ir directamente a los embriones. Cuando usas el embrión humano como sujeto de investigación, crea preocupación inmediatamente porque estás destruyendo seres humanos como parte de este enfoque experimental. Pero todavía más, cambiar los genes del embrión supone cambiar los genes de un ser humano, no es simplemente cambiar los genes de una célula, es que además alteras la composición genética de una persona. Y esto ha dado lugar a una gran alarma, incluso entre los científicos que no creen particularmente que los embriones sean personas que tienen derechos, pero ha creado una alarma simplemente porque, bueno, es un cambio de la línea genética, es decir, es un cambio que va a heredar cualquier niño que tenga esa persona si se les permite madurar, y esto cambia totalmente la especie. Entonces, la preocupación del CRISPR refleja la potencia, la capacidad de esta técnica, la rapidez con la que se puede hacer, el hecho de que se hacen experimentos que normalmente llevarían años en simples semanas, y el hecho de que se ha aplicado inmediatamente a los embriones humanos. Kondik, hace unos instantes, en noviembre de 2018, saltó la noticia de que el investigador de nacionalidad china, He Jiankui, había precisamente realizado un experimento de modificación genética en embriones humanos. Anunció el nacimiento unas semanas antes, a mediados de octubre de 2018, de dos bebés, conocidas solamente bajo el seudónimo de Lulu y Nana. Como digo, dos bebés modificadas genéticamente empleando esta tecnología de CRISPR-Cas9 para introducir una deleción, una eliminación de 32 pares de bases en el gen CCR5, un gen que codifica para una proteína que sirve de puerta de entrada para el virus HIV a la hora de infectar linfocitos T. La premisa era que con esta mutación genética estos dos bebés serían en principio inmunes a la infección por el virus de HIV. En ese sentido, profesor Pastor, me gustaría preguntarle ¿hacia dónde nos dirigimos con esta tecnología? ¿Hacia dónde nos dirigimos en esta materia en concreto? Bajo su opinión, ¿será asumible la modificación genética de embriones empleando esta tecnología? ¿Bajo qué premisas? Y más allá de eso, ¿será lícito el uso de CRISPR-Cas9 en algún caso, finalidad o nivel de intervención? Bueno, lo primero que es agradecer la invitación de estar aquí, en esta mesa, en esta intervención, digamos, casi de tertulia. Y la cuestión, yo quería insistir en lo que ha dicho anteriormente el que nos ha precedido, que me parece muy interesante lo de la visión antropológica, pero creo que es también muy importante considerar que la biopolítica, o si queremos llamar, o la biojurídica, hay que también discernir bastante bien lo que es el bien común, porque al final pues estamos también en diversos tipos de planteamientos, ¿no? Y entonces tenemos que buscar realmente cuál es una antropología, pero que también lleve a considerar cuál es el bien común de toda la sociedad. Con respecto a lo que usted me dice, yo lo primero que me plantearía es lo positivo que es esta técnica. Es decir, evidentemente tiene una potencia
enorme que crea un miedo, un temor y diríamos una cirugía súper fina, ¿no? Como comentaba anteriormente la doctora. Pero creo que también tenemos que ver las posibilidades. Y creo que siempre hay que ser positivos con la ciencia. Yo creo que en un planteamiento de razón abierta se trata de ver también que es una de las creaciones de nuestra razón más importantes, ¿no? También la razón instrumental, aunque como bien sabemos no hay que conjugarla con otras, ¿no? La segunda cuestión que me planteo es que sí, que la identidad es el límite, ¿no? Si no podemos intervenir modificando esa identidad que nos define como seres humanos. Ahí la cuestión, de hecho cuando se habló de la clonación en su momento, muchos defendimos y dijimos que en el fondo era una alteración no terapéutica del genoma humano, porque lo que hacíamos era construir o diseñar el clonado según nuestros deseos, ¿no? Bueno, en este punto la discusión de esta técnica es la misma, casi que la que llevamos desde largo tiempo, y pone también en evidencia una cuestión, que es definir bien lo que es terapéutico de lo que no lo es. Y esto tiene un problema desde el punto de vista filosófico, y es que nos hemos dedicado a hacer un discurso o una especie de razonamiento sobre la importancia de la diversidad, de la importancia de lo que es la diferencia en los aspectos del ser humano, ¿no? Y creo que ahora esto nos pone ante un debate claro para definir lo que es patológico, porque hay ciertas corrientes que han estado diciendo que el paradigma médico había de alguna manera invadido todo lo que es la parte de las enfermedades pues, mentales o las discapacidades. De hecho, muchas veces se habla de diversidad funcional, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí tenemos que reconocer de que no se trata, que la medicina no está jugando simplemente a imponer un paradigma de lo que es lo normal, sino lo que busca fundamentalmente es solucionar terapéuticamente y reconstruir esa bondad original en la medida de lo posible que tiene el ser humano. Y yo creo que esta es una de las cuestiones en las cuales tenemos que debatir, porque hay muchas posibilidades. Yo me acuerdo que en un congreso de hace muchos años dije que si podía erradicar el síndrome de Down, lo erradicaría. Lógicamente no significaba que estaba en contra de las personas que lo padecen y que tienen todos los derechos y absolutamente son seres humanos, con personas humanas, nadie lo discute. Pero sí que es verdad que si podemos hacerlo y tenemos la posibilidad, habrá que hacerlo, pero evidentemente habrá que hacerlo respetando siempre la dignidad de las personas, ¿no? Eso yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Otro reciente avance, y que también ha venido acompañado de su buena dosis de controversia, ha sido la generación de las primeras quimeras interespecie, más específicamente quimeras, también a veces conocidos como híbrido, cerdo-humano, en el año 2017 y... Yeah. Could I interrupt? Yes, sorry. Of course, whenever you want. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro, por supuesto. Cuando quieran se pueden interrumpir entre ustedes. Sí. Yo quisiera añadir algo porque me ha parecido un comentario muy interesante el que ha hecho el doctor Pastor. Todavía no tenemos una imagen muy clara sobre cómo la aplicación de CRISPR va a influir en la salud de las personas. Es muy tentador para nosotros en nuestro entorno científico y médico decir, es medicina simplemente, es un avance médico. Y claramente hay algunas aplicaciones de CRISPR que podrían ser meramente médicos si tuviéramos una forma de eliminar la hemofilia o la anemia de las células IQ, cambiando un gen que está mutado, devolviéndole a su estado natural utilizando CRISPR, sería una aplicación terapéutica, pero muchas de las aplicaciones que pensamos que podrían ser terapéuticas a lo mejor no son tan terapéuticas como aparentan ser. Hay muchos tonos de gris y eso reflejan que no tenemos claro cómo funcionan los genes.
Voy a poner un ejemplo. Después de esos 2 bebés que se manipularon, cambiando un gen en concreto, que se sabe que participa en la susceptibilidad a la infección del HIV, algo que campa por China, sus padres de estos bebés querían que sus hijos tuvieran una ventaja médica, pero 12 meses o menos después de que nacieran esos bebés, se publicó un estudio en Nature Medicine en 2018 que investigó personas vivas con la misma mutación que se introdujo de manera intencionada en estos embriones. Y es una cita, la de este estudio que voy a dar, diciendo: utilizamos información del registro de muertes y genotipos de 409.693 personas de antecedentes británicos para investigar si esta mutación era adecuada. En concreto, la mutación que se les introdujo a esos niños. Calculamos que el 21% de aumento de todas las causas de mortalidad en los niños que han recibido ese cambio de homocigotos. Por tanto, esos experimentos que lo que buscan es aumentar la longevidad de esos niños, lo que han hecho ha sido aumentar su probabilidad de muerte en un 21%. No es lo que se buscaba, pero sí que refleja esto el hecho de que realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Y lanzarse a experimentar con seres humanos es absolutamente poco ético, porque hay muchísimos tipos de mutaciones, muchísimos tipos de cambios genéticos, y sabemos, porque trabajamos con animales, que los efectos negativos a veces no los podemos anticipar. Es más, hay muchísimas cuestiones que se han suscitado con respecto a CRISPR, con respecto a su precisión. En 2020, se publicó también en el Nature, hay 3 estudios independientes de 3 laboratorios de mucho respeto, muy respetados, que demostraron que hay cambios muy extendidos que se han introducido en el genoma y que no era lo que se pretendía, que afectan entre el 22 y el 50% de todos los animales que se manipulan. A lo mejor lo que pretendes es cambiar un gen en concreto, pero lo que haces es realmente introducir alteraciones que no esperas en más o menos la mitad de los individuos sometidos a esas manipulaciones. Por tanto, hay muchas cosas que no sabemos. Y creo que ha sido, como mínimo, poco afortunado, es más, diría inmoral, el haber aplicado una técnica de la que sabíamos poco, con unas consecuencias que conocíamos muy poco todavía, y además abalanzarnos a hacerlo con seres humanos. Por supuesto, profesor Pastor. Sí, bueno, pues evidentemente lo que está comentando afecta a lo que es el principio de precaución, de prudencia, que en última instancia está basado en un principio básico, que es el principio terapéutico, ¿no? Es decir, no podemos estar realizando acciones que teóricamente son terapéuticas y vamos a producir más daños, ¿no? Y en esta parte es donde quizás ahí surge la cuestión de la evidencia científica y también del modo como se consigue la ciencia. Y entonces, por ejemplo, yo tengo un libro titulado algo así como Avance científico o imprudencia médica sobre la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, una técnica que se ensayó puramente porque haciendo una probatina pues, se fueron con la aguja, atravesaron y aquello empezó a funcionar y dijeron, pues venga, vamos a hacer esto, ¿no? Eso no es ciencia. No es ciencia ni desde el punto de vista meramente metodológico, ni desde el punto de vista ético. Y yo creo que ahí es una cuestión que entra en muchas consideraciones de tipo social, pero también de propia regulación propia de los propios científicos, de vanidad, de querer llegar los primeros, de biopolítica y de bioeconomía y otras muchas cosas más. Pero tenemos que acostumbrarnos, espero que nos acostumbremos a dar pasos cuando tengamos una evidencia científica lo suficientemente enorme como para poder entonces
discernir y a lo mejor actuar con una prudencia basada, lógicamente, en unos datos. Y que además nos harán ver con más claridad si es terapéutico, si no es terapéutico, o si, diríamos, es una cosa de mejoramiento o una cuestión que lo que va a producir son desigualdades entre las personas, porque en realidad no se trata de restablecer la salud, sino otro tipo de cuestiones. Evidentemente no estoy... la ética en este caso está... Creo que el frontispicio del ético está bastante claro de lo que queremos, pero la cuestión está en cómo nos autorregulamos los científicos y también en la propia evidencia de los datos, que tendríamos que hacer una investigación mucho más, diríamos, regulada, ¿no? Estoy de acuerdo y me alegra mucho que haya sacado usted el ejemplo de la inyección de esperma intracitoplasmática, porque es una técnica que se ha utilizado mucho en todo el mundo desde hace ya muchos años. Y por fin ahora empezamos a examinar el resultado en los niños que ahora ya son adultos. Y se ha observado cada vez más que esos niños tienen muchos problemas de salud significativos que surgen en la edad adulta, nada más. ¿Y cómo ha pasado esto? ¿Por qué no teníamos suficientes datos o es que los datos solo se pueden generar con seres humanos experimentados? Yo creo que, de hecho, tenemos muchos datos. Hemos hecho inyección de esperma intracitoplasmático con bastante frecuencia en los animales y ya sabíamos por los ratones que su vida era mucho más corta y sabíamos que de adultos no eran normales. ¿Y cómo ha sucedido esto? No es que no tuviéramos datos. Era por dinero. Y por auténtica simpatía por las parejas que querían desesperadamente niños. Así que los médicos se vieron motivados por el dinero tan enorme que se puede ganar con estos procedimientos y la sociedad lo apoyó porque no queríamos decir no a alguien que quería tener un hijo. ¿Cómo podemos decir no a eso y llamarnos pro vida? Y por lo tanto ahora tenemos cientos de miles de niños, personas ahora, que han sido producidas intencionadamente mediante un procedimiento que ha impactado significativamente en su salud como adultos. Y estas son preguntas duras. Y a no ser que estemos dispuestos a enfrentarnos a la realidad de tener que decir a los padres que no hasta que sepamos mejor la respuesta, pues seguiremos experimentando con seres humanos. Sí, cerraría la cuestión simplemente diciendo que no podemos trabajar a posteriori, ¿no? En el caso de la inyección intracitoplasmática hemos producido, diríamos, investigación a posteriori con todo lo que hemos hecho con los seres humanos previamente. Diríamos, esto es absolutamente contrario al buen hacer profesional de la investigación y desde el punto de vista ético, pues recuerda, diríamos, otros momentos de la historia de la medicina en la cual la política y otros factores económicos llevaron a participar a investigadores, bueno, a supuestos investigadores en prácticas deshonestas. Gracias. Todas estas participaciones me han parecido muy interesantes. Y si se me permite, me gustaría jugar un poco el papel de abogado del diablo para contraargumentar y ver qué opinan al respecto, porque hay quien podría decir que precisamente entonces lo que nos falta es más experimentación con embriones humanos para conseguir refinar la técnica. ¿Qué se podría decir al respecto? Sinceramente, al respecto, creo es que toda la empresa de la investigación biológica
se basa en la noción de que lo que aprendemos de los animales, en muchos casos, en la mayoría, de hecho, de los casos, con algunas pequeñas variedades, se pueden aplicar a los seres humanos. Y yo lo que objeto a este argumento es que necesitamos más experimentos de animales. Tenemos que ser sinceros y honestos con lo que nos indican estos experimentos. Ya sé que me estoy yendo por la tangente un pelín, pero en el laboratorio, desde hace ya muchas décadas, hemos producido ratas y ratones para la fertilización in vitro. Los roedores, algo con lo que estamos familiarizados. La mayoría de nosotros conocemos a gente, a niños, que han sido producidos de esta manera y sabíamos cuando Louis Brown se produjo por primera vez en laboratorio, que iba a producirse animales que en muchos casos iban a tener problemas serios y tenían problemas graves. Ya estaba demostrado y aún así no fue por falta de evidencia experimental ni por falta de conocimiento experimental por lo que se permitió que estos procedimientos se aplicaran a los seres humanos, sino porque hay una combinación de ventajas o beneficios económicos y una compasión extraordinaria por el deseo legítimo de las parejas de convertirse en padre y madre. Y por eso cerramos los ojos. Pero sí que es verdad que mencionaba hace unos segundos otra cuestión que también creo que es igualmente interesante, también ha generado mucha controversia y decía hace unos minutos, era precisamente la generación de, por primera vez en la historia, quimeras interespecie, concretamente incluyendo células humanas, en concreto quimeras cerdo-humano, decía en el año 2017, y quimeras macaco-humano en el año 2019. Para aquellos que no lo sepan, la generación de organismos quiméricos en el contexto de la biología molecular consistiría, por ejemplo, en tomar un embrión de cerdo en un estadio determinado de su desarrollo, blastocisto, y proceder a microinyectar células humanas, ¿de acuerdo?, que se integrarían en dicho embrión y que contribuirían al desarrollo de dicho embrión. O, por ejemplo, un embrión, igualmente en estadio de blastocisto de macaco, donde microinyectamos esas células humanas. A este respecto, me gustaría preguntarle a la profesora Kondik si podría hablarnos de su opinión de estos experimentos, cuáles son los retos bioéticos a los que nos enfrentamos. Quisiera insistir en el tema de que la producción de animales quiméricos, animales por tanto que contienen células de una especie y células de otra especie distinta, es una técnica muy útil, muy valiosa, científica, bastante antigua de hecho. La primera vez que creamos embriones quiméricos que sobrevivieron hasta la edad adulta fue en 1984, cuando se produjeron animales vivos que eran 50% células de cabra y 50% células de oveja. Se llamaban cabrejas. Es una broma, porque tenían cabra y oveja, cabreja. ¿Por qué quieren hacer quimeras los científicos? ¿Cuál es la razón científica para la producción de algo que parece tan artificial y exótico? Bueno, pues hay varias razones importantes por las que se produce una quimera. En primer lugar, se introducen células con genes alterados o modificados en un embrión normal. Es decir, si yo estoy trabajando con un ratón y altero o edito un gen de un ratón y pongo las células con este gen editado, modificado en un ratón, tengo una forma muy útil de probar la función de este gen en un animal con un desarrollo normal.
A diferencia de un animal enfermo, en el que todas sus células a lo mejor tienen esta misma alteración genética, en este caso puedo estudiar algunas células en concreto para saber exactamente qué hacen, si por ejemplo contribuyen al desarrollo del corazón o no, y el resto del animal tiene función genética normal. Es muy útil esta técnica para revelar cómo funcionan los genes en un entorno más complicado, el de un embrión. De manera similar, si introducimos las células humanas en un animal, en determinadas circunstancias, los científicos defenderán que te permiten estudiar el desarrollo normal de las estructuras humanas más en detalle de lo que se puede hacer en los seres humanos, porque puedes tomar, por ejemplo, a un animal huésped, sacrificarlo y examinar el tejido humano que se desarrolla y entender más sobre la función de un gen o la función de una célula o las células que contribuyen a una estructura en particular sin tener que sacrificar o matar a una persona, para que así se puede hacer, ¿no? De una manera similar, si introduces células con genes de enfermedades humanas, puedes estudiar la función normal de la enfermedad de un gen en un animal quimérico, y con eso puedes estudiar también el gen enfermo, cómo funciona en los procesos normales del desarrollo. De manera, por todas estas razones, este enfoque es un enfoque potente, útil y válido. Aún así, no obstante, en la mayoría de los casos, cuando combinas las células humanas con un embrión humano, lo que creas es una entidad cuyo estatus ontológico no se puede determinar. Produces un ser humano, un ser vivo, mejor dicho, pero no sabes lo que es. Y eso, de por sí solo, creo, es razón suficiente como para decir simplemente es mejor no hacerlo, no hay que hacerlo. En Estados Unidos tenemos reglas para los cazadores. No sé si aquí se caza mucho, pero en Utah, de donde procedo yo, a la gente le gusta mucho cazar. Cazan patos, cabras, ciervos, y tienen una regla. Dicen, si eres cazador y oyes un ruido, si no sabes a qué dispararás, no dispares, porque a lo mejor matas a otro cazador. Y creo que esta misma idea es aplicable aquí. Si no sabes lo que estás haciendo, no deberías poder hacerlo, y desde luego no deberías poder matarlo, sacrificarlo. Además de esta preocupación, hay otras dos situaciones experimentales, creo, que crean una preocupación en concreto. La primera sería hacer un animal vivo que contiene óvulos y esperma humano. Crear animales que tienen la capacidad de reproducción humana es un problema, aunque esos animales no se puedan reproducir. En primer lugar, los accidentes ocurren, y en este caso lo que tendremos es un embrión humano completamente normal desarrollándose dentro de un ratón o de un mono. Pero aunque los animales no puedan reproducirse, esta especie de quimera me preocuparía, porque el esperma humano son unas células que merecen un respeto muy especial debido a su papel en la reproducción humana, y no deberían incorporarse al sistema reproductivo de los animales. Hay un segundo tipo de quimera que a mí me preocupa también, que es la de los animales que tienen una contribución importante de células humanas en el sistema nervioso. Hemos hecho este tipo de animales, con ratones sobre todo, porque los cerebros humanos crecen mucho más de tamaño durante el desarrollo embriónico, y si introduces unas células primitivas humanas nerviosas en un ratón, rápidamente dominarán sobre el sistema nervioso del ratón, de manera que terminas teniendo un ratón que tiene un aporte muy grande de células humanas en su sistema nervioso. Y cuando haces eso y luego sometes a pruebas de las mentes de la inteligencia de las mentes, de su conducta y de su aprendizaje, los ratones, curiosamente, son más inteligentes que los ratones normales. No es sencillamente porque tengan muchas células humanas en sus cerebros, sino que la presencia de estas células humanas alteran su
su comportamiento. Y a mí esto, la verdad, me pone nerviosa. Yo creo que en general las quimeras son una técnica útil científicamente, pero creo que en general el estatus ontológico, la naturaleza de esta entidad que producimos no se puede determinar. Y por estos dos casos especiales que he comentado, la incorporación de las células humanas en el sistema reproductivo y la incorporación de las células humanas en el cerebro, me parece que suscitan problemas complicados éticos y filosóficos. Hay que investigarlos y, en general, creo que es mejor no producir estos animales. No deberíamos hacerlo, opino. Profesor Pastor, preguntándole a su opinión a este respecto, pero también añadiendo el dato de que Japón en 2017, de hecho, modificó su legislación para permitir que este tipo de quimeras interespecie con componente humano pudieran ser transferidos a úteros de animales y permitir además el desarrollo hasta término de estos seres. Entonces, en ese sentido, ¿qué le parece al respecto esta cuestión? Bueno, yo creo que también aquí hay un desconocimiento por parte de la biología del desarrollo que me parece que también es muy grande respecto a cómo se produce la diferenciación celular y las estirpes y todas celulares y cómo se van produciendo los diversos tejidos y los diversos órganos. Diríamos, nos está pasando como en otras situaciones en que lo tecnológico nos permite más allá todavía de los propios conocimientos que tenemos. Tenemos unos conocimientos que permiten hacer determinadas cosas, pero al final lo que estamos haciendo es un poquitín en plan como trabajando con la plasticidad que tiene la biología y viendo a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso, vuelvo a insistir, es científico y además es inético, ¿no? Evidentemente, las dos cuestiones que ha planteado la doctora Kondik está clarísimo que son dos consecuencias claras y patentes que no deseamos y que además pues afectan a ese núcleo, porque claro, no estamos hablando de un DNA que está mezclado, estamos hablando de células, pero cuando ya estas células, ¿verdad?, llegan a ser un componente importante y no tenemos tampoco ningún criterio para poder saber cuándo la unidad vital, el todo, de alguna manera es mayor que las partes, eso es principio filosófico, pero cuando realmente cambiando partes tienes un todo distinto. Bueno, entonces evidentemente ahí hay un problema de precaución clarísimo y sobre todo de ver que yo personalmente no digo que el genoma sea la identidad humana, ni mucho menos, en el sentido sino que es el núcleo, es un núcleo, como diríamos, un núcleo citoplasmático, es un núcleo de nuestra propia identidad y como tal tenemos que preservarlo, ¿no? Y también toda su expresión y todo su desarrollo. Ahora bien, el hecho de que tampoco, al mismo tiempo, estoy un poco también no criticándonos, sino al mismo tiempo las células humanas son células y no son ni son embriones humanos ni son seres humanos, son células. Y bueno, entonces eso pues nos tiene que llevar, lógicamente, a una gran precaución, una gran delicadeza en su uso y las consecuencias que puede tener. En el caso de ella, la doctora ha hablado de los knockout, ha hablado de las posibles consecuencias de estas incorporaciones de estas células a determinados lugares, a las gónadas y al sistema nervioso central o al desarrollo. Pero ultra gran línea son los órganos para trasplantes, ¿no? Bien, entonces, en todo este asunto, como digo, la evidencia científica de cómo controlar para que unas células que tú incorporas se diferencien y generen un órgano, no lo sabemos. Y, por lo tanto, es, diríamos, una imprudencia enorme ponerse a hacer cosas que
que se te pueden perfectamente ir hacia estas consecuencias que comentaba la doctora. Y además hay otra línea, que es que yo creo que, como le he comentado a usted anteriormente, con la ingeniería tisular, con los organoides y con otro tipo de estructuras o con la bioimpresión, vamos a poder también abordar con otro tipo de células madre y podremos abordar la reconstrucción mejor de los órganos y hacerlo de una manera más, llamémosle arquitectónicamente, bueno, de hecho soy histólogo, ¿no? Pero verlo, reconstruirlo de una manera mejor, ¿no? Y no intentar generarlos en un animal para luego después trasladarlo al ser humano con todos los problemas también que tienen también de infecciones y de otro tipo de cuestiones. Y a mí me parece que también es muy importante cuando hacemos investigación, ya lo hemos oído tantas veces, ¿no? No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Siempre te dicen, bueno, ¿y qué es lo que no se debe hacer? Tal. Vale, sí, pero es que hay muchas cosas de las que podemos hacer que también resulta que podemos encontrar medios mucho tan buenos como los otros y que además no tienen problemas o suscitan cuestiones o dudas o son ilícitos en sí mismos, ¿no? Yes. Yeah. Okay. Yeah. I think Dr. Pastor makes Sí, creo que el some doctor very Pastor important points, and I think ha tocado his comments unos really, temas muy importantes y sus orient comentarios us to a very deep nos philosophical problem, llevan y which nos is the orientan problem hacia un of problema when filosófico muy is something profundo, a que part es and when is something a whole. cuando una cosa es He una parte y mentions, cuando una cosa es organ un todo. transplant. So Él we ha have mencionado for a el long time trasplante de been able órganos to y put organs from another durante species into a human. años And hemos it doesn't podido change the human transplantar into un órgano de un 99% animal a un human and humano 1% y no something else, ha right? cambiado al They're still hombre human. a que sea And yet, en parte with animal, chimeras, sigue we siendo actually have the humano, pero possibility con to las take quimeras something tenemos la out of the posibilidad realm de of pure sacar intellectual algo del thought, experiment, and campo philosophy de and turn it into a real una filosofía experiment. puramente If there experimental are y convertirlo en un 2 trillion auténtico cells in a experimento. Si human hay and you put 3 1 billones mouse de cell in, células en un it's humano y le probably pones still a una human. célula 100, de a ratón, sigue million, siendo humano. a 100, billion, 1 millón, 1000 when does it millones. stop? ¿Dónde Because if you start empieza a from the dejar de other ser end with the humano? Porque si mouse empezamos por and do the el lado same contrario experiment, con it's el still a ratón y mouse hacemos with el 1 mismo human cell. experimento, sigue But at siendo some un point, ratón con una célula you humana, pero en create an algún entity momento whose ya nature creamos una we entidad cannot know. cuya naturaleza no conocemos. And that in of itself is something that Y ello should en sí mismo give us a serious, es algo que serious nos moral and debería ethical reserve. hacer pensar y tener reservas morales y éticas importantes al Pasando a respecto. otra cuestión, y de esta manera también poder recuperar al profesor Smith, de hecho es una inmensa suerte de que hayamos podido contar con él, aunque sea en remoto, puesto que en las últimas semanas en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha estado muy presente la filtración de un borrador al respecto de una posible sentencia que cambie el panorama en dicho país en relación a la cuestión del aborto. Concretamente es la revisión de una sentencia del año 73, la sentencia Roe versus Wade, que digamos estableció la cobertura constitucional del aborto desde entonces hasta la actualidad, los últimos 50 años. Obviamente, en todos estos huecos que hemos tenido entre correcciones y revisiones de exámenes, ¿verdad?, profesores, pues hemos podido ver el ruido mediático al respecto, llegándose a afirmar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a proceder a la ilegalización del aborto en dicho país. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Me gustaría que escucháramos al profesor Smith hablándonos de ello. Por favor, el clip número 5. And it's a very pressing question at the moment because it seems to be the case that the Supreme Court of the United States is poised to reverse Roe v. Wade and Planned Parenthood versus Casey. Now, your listeners, your audience may be well familiar with those cases, but let me just very briefly say that in 1973, the Supreme Court of the United States claimed to interpret the U.S. Constitution, a clause of the U.S. Constitution that said simply, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. It's the 14th Amendment due process clause of our Constitution, which was ratified in 1868
after the Civil War, the American Civil War, where we were trying to restore and repair the terrible damage that we had done as a nation through the institution of slavery. We fought a war, we abolished slavery, we adopted amendments to our Constitution abolishing slavery, and then trying to provide for the equal protection of the laws and fair and good and just process for all people in the United States to try to heal the wound that we'd inflicted on ourselves through embracing the wicked institution of slavery. And so, but at the time in 1868, when this language was passed, abortion was illegal everywhere in the United States. It was illegal as a common law matter. It was illegal as a matter of statute in the United States. No one in America thought that by adopting the 14th Amendment Due Process Clause, they were preventing the states from regulating abortion or from prescribing abortion. No one thought that was true until really seriously until towards the end of the 20th century. And in the court in Roe v. Wade claimed, oh, this language, this due process clause must include a right to abortion because otherwise our regime will be so unjust and unfair for women who experience an unplanned and unwanted pregnancy that we have to read this into the Constitution. It was an extraordinary act and a very controversial act of judicial usurpation of authority that normally is left to the political branches of government. Usually, and this is true in Europe, in every country in Europe, people are allowed to govern themselves on the question of abortion. People come together in their political, in the political spheres of government. They debate the question, they adopt laws, and the laws are different. You know, some countries in Europe ban abortion after 12 weeks. Some do it after 10 weeks. Some do it before that. Some do it at 22 weeks. It varies, right? But it's the process of a deliberative process. But in 1973, the United States Supreme Court took away that question from the American people and basically simply declared that there was a fundamental right to abortion effectively through 9 months of pregnancy. Now, it would take some time to explain exactly how that works. There's no need to do that now. But as you know, it was a deeply controversial thing, especially since it had a very tenuous connection to the Constitution itself. The holding of the court was not consistent with the text of the Constitution. It was not consistent with the traditions surrounding the Constitution. It was not consistent with the history of American law, especially the law connected to the Constitution. So it was a surprising development in the court, and it caused controversy in the United States for 50 years. In my book, I talk about this issue, and I try to show, and this gets to your question, how is it that the concept of expressive individualism gives rise to the law of abortion in America and Roe v. Wade? And the answer is because the right to abortion doesn't come from the text of the Constitution or its history or tradition. The right emerged from the really philosophical reflections of Justice Blackmun, who was the justice on the court that wrote the opinion, by framing the question of human abortion as a conflict between two strangers, between two atomized individual strangers, a woman who is suffering from a pregnancy that she believes is threatening to her future and is threatening to her own vision of what her future should be on the one hand, and then a stranger, something less than a person. The court sort of declares the unborn child to be something less than a person, who is invading that woman's body and is threatening her future. And by framing the question in this way, you see immediately the hallmarks of expressive individualism. You see the account of the human being as an atomized individual, not defined in any sense by virtue of one's relationships to each other, by virtue of your embeddedness. But of course, in human pregnancy, there's already an embedded relationship between mother and child. It's not two strangers fighting over scarce resources. It is a mother and her offspring in this unique, distinctive, sort of integrated relationship whose future and lives are deeply intertwined with one another. So think for a moment, if I were to describe a scenario to you in a legal judicial opinion saying, here's the situation, we have two strangers fighting over scarce resources that properly belong to the first person. Well, what's the solution to that? The solution to that is to invent a right to use violence to repel the intruder to protect your own prerogatives, okay? And that's precisely what the court gave us in Roe v. Wade. But the framing of the human context of abortion, I argue in the book, is not two isolated strangers fighting over
scarce resources. It's a crisis involving a mother and a child. And if I describe to you a circumstance in which a mother and a child are in crisis, we don't license one party to use violence against the other. Instead, what we do is we rush to the aid of mother and child and to provide them with as much help and care and protection and support as we can. And so that is, but that's not the direction the court went. The court sort of created a narrative of conflict between two atomized strangers and then licensed the mother to use violence against her own child to repel that intrusion into her body and into her future. And so you can see that the paradigms of expressive individualism are very much driving the reasoning of the court in Roe v. Wade. Now, what the court is about to do, it seems, is to reverse Roe v. Wade and Planned Parenthood versus Casey, the two judicial decisions that define abortion law in America, and return the question of abortion law and policy to the people of the United States to resolve through their own political process at each individual state level. And we will see different things emerge from that process. Some states will promote abortion. We've already seen that. New York, Illinois, California have already taken steps to promote abortion. Other states will take steps to restrict or perhaps even ban abortion. But the virtue, and a lot of the media, and perhaps I've seen this also in the media, in the European media and in the scientific media, the false suggestion that overturning Roe and Casey means that abortion will be criminalized immediately in the United States. And much of the reaction has been, how can you criminalize it? In fact, the abortion regulation in Europe is so much more restrictive than the abortion regulation in the United States. What will likely happen is we'll see in the United States something closer to the European experience, with different states pursuing different approaches, different standards, different models of governance. But what that will do by returning the matter to the political branches, it will open up the possibility of a real conversation that we haven't been able to have for the past 50 years to persuade each other, friends and neighbors, to persuade each other that what we're dealing with here is not a narrative of conflict between strangers, but rather a unique, often tragic crisis involving a mother and a child. And therefore, what we're called to do is not license one to use violence against the other and walk away and to abandon them in their strife, but rather to come to their aid and to provide care for mothers and children, born and unborn, not just during pregnancy, but throughout that child's life, to create networks, as I said earlier, of uncalculated giving and graceful receiving that provide what mothers need, what children need, what families need, and what communities need. Yeah. Okay. Profesora Kondik, el editorial de la revista Nature hace aproximadamente 2 semanas rezaba, y cito textualmente, "The U.S. Supreme Court is wrong to disregard evidence on the harm of banning abortion. 50 years of research shows that abortion access is crucial for healthcare and important for equality." Y no solo eso. En un artículo de Tribuna de este pasado domingo, publicado en El País y otros medios de la prensa escrita, la escritora Margaret Atwood, conocida por ser la autora de la novela The Handmaid's Tale, El cuento de la criada, comparaba esta situación con la que ella describe en su novela. De hecho, les recomiendo que lean dicho artículo de Tribuna. Entre otras aseveraciones se encuentra, y cito de nuevo, la de que el límite más estricto de los activistas actuales contra el aborto se sitúa en el momento de la concepción, momento en el que un grupo de células adquiere un alma. Pero cualquier opinión de este tipo se basa en una creencia religiosa. Mi pregunta, profesora Kondik, es: ¿no se trata esto de un reduccionismo injustificado, tanto ese editorial de Nature como ese artículo de Margaret Atwood? ¿Dónde queda entonces el debate racional, honesto y sincero en torno a la naturaleza del embrión humano? I think there are very strong feelings on both sides of the question of abortion. Creo que And I hay think mucho sentimiento fuerte en el tema del aborto, y en parte es porque el aborto toca dos valores y los contrapone uno al otro. Lo que nos hace ser
seres creados más a la imagen y semejanza de Dios es nuestra libertad, nuestra habilidad de elegir. Y sin embargo, nuestra vida es fundamental para la existencia humana. Sin vida no podemos ser lo que somos. Entonces tenemos estas dos cosas que son de valor intenso y que están muy contradiciéndose una a la otra y hacen que este tema sea un tema muy apasionado para mucha gente, para todo el mundo. No he conocido a nadie que no tenga una opinión muy fuerte sobre el aborto. Y quiero decir que, especialmente aquí en España, algo que Curtis Smith ha mencionado también, lo radical y extremo que es la legislación americana actualmente. Somos uno de los 7 países del mundo, incluido China y Corea del Norte, que permite el aborto en cualquier momento durante los 9 meses de embarazo. No hay ningún país en Europa que lo permita. 49 de los 50 miembros de los Estados Unidos restringen el aborto antes de las 15 semanas. Entonces, la legislación americana no es simplemente una legislación europea, pero con un toque americano, ¿no? Es una legislación muy radical y es muy atípica y no intenta de equilibrar el interés del embrión o del niño con relación al de la madre. Entonces, como es un tema muy apasionado, en Estados Unidos llevamos 50 años luchando con una legislación, desde luego, muy radical. La gente, bueno, pues lo ha defendido en términos radicales, como ha mencionado usted. Lo comparan con la esclavitud y con cualquier restricción del aborto. Lo comparan con escenarios de ficción horrorosos. Y aquí, donde vemos que falta algo es la ciencia. Sí, el reduccionismo nos habla del desarrollo humano y el embrión es un ser humano, y creo que uno de los temas que yo toco en el libro con mi hermano y en otros trabajos que he escrito es el elemento científico del desarrollo humano y por qué no es algo que se puede opinar sobre ello. Yo personalmente defiendo el derecho de cualquier persona a tener una información ignorante, porque creo en la libertad, pero no voy a defender que una información no existente sea la base de una legislación que afecta a todo el mundo y que tolera la destrucción de personas. Me gustaría que la legislación se viera adecuadamente informada desde un punto de vista científico, y está claro que la ciencia dice que el ser humano se crea con la unión de un óvulo y un espermatozoide. No hay duda de ello. Además de preguntarle su opinión al respecto, también me gustaría que añadiera si cree que este posible cambio legislativo en un país como Estados Unidos de alguna manera puede marcar una tendencia en otros países occidentales. Bueno, yo pienso que en el debate europeo... Bueno, primero la primera cuestión es que, como ha dicho también anteriormente el doctor Senen, la cuestión de la legislación a nivel de la sociedad sobre el aborto es algo que aparece en los códigos justamente en la Ilustración. Es verdad que la Ilustración, querámoslo o no, tiene raíces evidentemente judeocristianas, pero desvinculadas en cierta manera por muchos factores. Pero realmente cuando se codifica es algo que en el siglo XIX y se mantiene. Y es a partir de los años 60 cuando vemos, bueno, quizás el mundo marxista con anterioridad ya había entrado a esta cuestión. Lo digo por la cortina de humo que suelen sacar algunas personas cuando se tratan de estos temas
para intentar sacar a las personas de los debates cuando estamos debatiendo sobre cuestiones racionales. Las creencias o increencias están en un lado y están en otro. Lo que hay que trabajar es con razones y que sean, diríamos, capaces de por lo menos convencer o aproximarnos y llegar en el plano ya político, que es otro plano distinto, a una legislación, en un parlamento, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es una cuestión que hay que sacarlo del planteamiento religioso, ¿no? La segunda cuestión que yo veo es que yo participo de la idea de que un individuo de la especie humana es un ser humano y es una persona humana. Aún así, también existe la posibilidad de considerar que hay un individuo de la especie humana que es ser humano y que no lo es, pero como decía anteriormente la doctora Kondik, por el argumento de la duda no lo vamos a destruir porque siempre va a existir. De hecho, he tenido a veces gente delante de mí que yo estoy convencido. ¿Tú estás convencido de lo otro? Es decir, de que, pero no te puedo convencer, ¿no? Pues entonces por lo menos plantea la duda, ¿no? Porque yo también estoy convencido, dejámoslo, tendremos que dejar, no podremos agredir, ¿no? a este ser humano, ¿no? Entonces, ahí veo que sí, que la cuestión del aborto desde el punto de vista científico no es que la ciencia te permita concluir, pero sí que te da la condición necesaria para que puedas aplicar un argumento ético de no matar al inocente, simple y llanamente. No matarás al inocente. Y en este caso, el inocente es este embrión, este feto, sea de más de 8 semanas, como clásicamente lo decimos, o resulte que el sistema nervioso esté medio desarrollado, o estemos en el 8º mes o en el 9º, me da igual. Evidentemente, esa es una acción ilícita e intrínsecamente, evidentemente, deplorable porque es una acción violenta. Por lo tanto, el debate del aborto en Europa ha estado fundamentalmente ligado a dos cuestiones. Una, que es clásica, que es la excepción, y que ha generado también, como sabemos muy bien, todo tipo de legislaciones, lo que llamamos la despenalización en determinados casos o situaciones. Bien, no voy a entrar en ese debate, pero lo que sí que es verdad es que en estos últimos años nos hemos ido decantando por la elección, que realmente se basaba justamente en esta sentencia, y donde se intenta también instaurar un derecho sobre la disposición de una vida, de la vida del feto por parte de la madre. Entonces, yo creo que sí que es importante, porque eso de alguna manera desinfla una de las puntos o de justificaciones de determinados grupos de personas que consideran que habría que despenalizar el aborto en las legislaciones en el sentido de llegar al derecho, que solamente se limita, porque esa es un poco la filosofía de las legislaciones más avanzadas en este aspecto, como es el caso español, se limita solo por cuestiones de salud por parte de la mujer, porque diríamos el embarazo sea muy complicado, y diríamos que pues, entonces vamos a limitar, poner unas fechas también a partir de un momento. Y luego también una cuestión que, bueno, podemos discutir, pero que es distinto también a Estados Unidos, que es que, bueno, los propios ginecólogos europeos y sobre todo también españoles consideran que hay una viabilidad, ¿verdad?, en un determinado momento, y entonces solamente se admite ahí, ¿verdad?, la excepción del hecho de que haya una malformación, ¿no?, que es otro asunto que también podríamos discutir, porque el sistema al final sigue siendo mixto, en el sentido de que tiene una parte que es de elección, pero al final acaba también, hasta en un ordenamiento como el español, que es de los más agresivos, también tiene un resto, por decirlo así, de cuestión, llamémosle, despenalizadora. Bien, entonces a mí me parece muy importante que en el origen que esto se revierta, que quede, diríamos, en un sistema, que no es un derecho de la mujer, de su intimidad, de su libertad propia de decisión, y me parece que eso es una cuestión que, por un lado, replantea un poquitín la cuestión de hasta qué punto unas excepciones, ¿verdad?, pueden evadir un precepto tan claro como es el de matar a un inocente. Y en segundo lugar nos plantea también diríamos, el post-sentencia, es decir,
cómo acogemos, cómo facilitamos, qué medidas ponemos, ¿no? Como lo que antes estaba comentando, lo de la relacionabilidad, ¿no? ¿Vale? Sí, relacionabilidad, una madre con un hijo, una simbiosis, tal, etcétera, pero hay mujeres que lo rechazan. Entonces tenemos que buscar que la sociedad también haga de acogida, que haya apoyo, etcétera, etcétera. Porque claro, si nos corremos el riesgo también, que lo tenemos siempre, y además ha sido en el origen un parte del aborto en Europa, de lo que es la clandestinidad. Es decir, cómo actuamos frente a esa clandestinidad que, queramos o no, al final puede llevar asociada la muerte de mujeres también. Entonces, claro, eso plantea, pues, digamos, en los planteamientos pro-life o pro mujer, en última instancia lo que hay que hacer es todo lo tenemos claro, que no se trata de criminalizar, sino de apoyar y en algo tan, bueno, iba a decir muy bonito, pero en algo tan implicado como es en un embarazo, es la implicación mayor de un ser humano con otro ser humano, ¿no? Una realidad que es difícil para nosotros, los varones, el llegar a percibir, ¿no? Y llegarla a analizar de esa simbiosis tan profunda, ¿no? Bueno, pues a ver cómo podemos, evidentemente, sin violentar, pero sí aconsejando, apoyando y yo creo que la experiencia, ¿verdad?, de todos los movimientos pro-life ha sido siempre que muchas de las mujeres, lo que pasa que en esta vida no se puede decir nunca nada al 100%, ¿verdad?, pero muchas cuando se ven apoyadas y acogidas y que no están solas, pues entonces cambian de opinión porque reconocen claramente lo que llevan dentro de su útero, ¿no? Entonces ahí la biología se hace como muy intuitiva, ¿no?, a ese respecto al inocente. Gracias. Antes de dar paso a la auditoría, a sus preguntas, que seguro que tendrán muchas, una última cuestión que me gustaría lanzar, y es que parece obvio que, a la luz de todo lo que estamos hablando, hablar de la naturaleza del embrión humano y de todas estas tecnologías que están surgiendo en los últimos años y que giran en torno a la pregunta de si es moral o no el uso de embriones humanos en experimentación, con lo que implica su destrucción, etcétera. Como decía, parece bastante obvio que no podemos responder a la pregunta de qué o quién, mejor dicho, es el embrión humano solo desde una ciencia particular, como pueda ser la biología, como pueda ser la medicina o como pueda ser la filosofía. Y a mí me gustaría preguntar a nuestros invitados cómo creen ellos que se puede integrar de manera satisfactoria estas distintas disciplinas que acabo de mencionar, respetando el estatuto epistemológico de cada una de ellas. Si les parece bien, podemos empezar con la participación del profesor Sneed y luego damos paso a nuestros invitados aquí. Por favor, el clip número 7. So my area of research and teaching is public bioethics, which is inherently, sort of intrinsically interdisciplinary. Now, I'm a legal scholar. My area of expertise is the law. But when you venture into these interdisciplinary questions, as you say, you have to leave your comfort zone. You have to study and understand questions relating to science, questions relating to philosophy, in some cases theology, in some cases social science. And I think that, first of all, it's very exciting as a scholar to be encountering and engaging with these other disciplines. It's exciting because you learn so many new interesting things. It's exciting because you get to collaborate with colleagues from other fields, and you bridge the disciplinary gaps through your relationship and through your study together and through learning with one another. But it really does require a kind of, and it, as you say, it does give you some trepidation because you are outside of your comfort zone. And in order to, and the way that we should respond to that is through humility, understanding that you know, because I'm an expert in one thing doesn't mean I'm an expert in other things. I have to rely on the expertise of others, which involves
collaboration and encounter, and you have to be humble. You have to be humble, and you have to be ready to work very, very hard to learn areas that are not necessarily your own particular areas of expertise. So yes, it makes you nervous, but it's also very exciting. And the truth is, I think it's the only way to really get a full vision of all of human reality, which is to say, to understand other disciplines, to be in conversation with other disciplines, to augment your own understanding, and hopefully to augment the understanding of others. And again, this is the spirit, I think, of the Expanded Reasons Project, and why I'm so grateful that my book was recognized by the Institute. Gracias, profesor Sneed. Profesora Kondik. Well, I think this is really the key question, the question we have been addressing. Esa es precisamente la cuestión clave, la cuestión que llevamos hablando hace 2 días. Hemos hablado en detalle del proceso que hemos atravesado mi hermano Samuel y yo en el libro que hemos escrito. Es difícil realmente, pero es fundamental el poder conseguir una integración entre las disciplinas biológicas, médica y filosófica para hablar de esos temas médicos y filosóficos que existen en la frontera de la ciencia. Entonces, en cuanto a la perspectiva epistemológica de cada disciplina, es inherente al desarrollo de un lenguaje común que hemos empezado a intentar entender. Y para eso hay que escuchar, a menudo, escuchar durante mucho tiempo, y gran frustración, porque el oír a otros a veces no es suficiente. Si escuchas desde el punto de vista del experto, no escuchas. Tenemos que escuchar desde, como dice Descartes, desde la posición de humildad, desde desear aprender, y eso requiere también el respeto mutuo. Tenemos que valorar lo que pueden decir nosotros, pero si no tenemos un deseo sincero de entender, pues no podemos conseguir la integración, y solo nos queda confiar en la utilidad. Es la utilidad la que va a determinar qué parte es la que predomine en esta conversación. Y esto lo hemos visto recientemente, que ha afectado a todo el mundo en el contexto del COVID. En Estados Unidos se nos ha repetido una y otra vez que tenemos que, y ahora cito, seguir a la ciencia para las cuestiones de medicina, para las cuestiones de política pública, para las cuestiones de sociología, para las cuestiones de educación, para todo tipo de asuntos diversos influidos por este virus. Y aún incluso nuestro juicio sobre lo que era correcto, se tratara de, por ejemplo, si teníamos o no que determinarnos, de que vacunarnos, eso lo tenía que determinar la ciencia. ¿Y por qué ha asumido la ciencia una posición tan predominante en esta situación tan compleja y tan emotiva para tanta gente? Yo creo que es porque la ciencia nos ha dado herramientas muy sencillas para combatir un virus nuevo, por la utilidad. El individuo que en un debate sea el más útil es el que predomina. Y aún así, yo defiendo también que este tipo de proceso, el permitir que predomine la persona que tiene más poder, es justo lo contrario a lo que es razón abierta o expandida. Para entender de manera integrada, tenemos que tener una comunicación cruzada continuamente, y tenemos que anticiparnos a los futuros avances de la ciencia y la medicina. Cuando surge un virus nuevo, ya no tenemos tiempo de desarrollar un diálogo que tenga sentido sobre qué hacer o qué es lo más adecuado que hay que hacer, a no ser que hayamos desarrollado antes un lenguaje común y un respeto común desde el principio. Esto lo tenemos que estar haciendo continuamente, si no, el precio que tenemos que pagar es terrible, como ha pasado en la crisis médica del COVID-19, y un precio de sufrimientos humanos y muertes humanas. O bien nos doblegamos ante la ciencia sin considerar desde las 3 dimensiones cualquier otro de los problemas que ha surgido en la sociedad por el COVID-19. Profesor Pastor. Bueno, pues
la primera cosa que me venía a la cabeza, me acabo de apuntar, es que el escuchar y hacer el esfuerzo por conocer bien la otra disciplina, ¿no? Yo esto lo digo porque a veces somos los científicos, llamemos duros, los de la ciencia dura, los que al final acabamos, bueno, yo tengo que reconocer que siempre, voy a decir desde pequeñito, pero siempre me ha gustado la filosofía y de hecho tengo los estudios de filosofía, pero sí que es verdad que noto que a veces al contrario es difícil. Hay una cierta reticencia por parte del mundo jurídico, del mundo filosófico, a veces de querer conocer con más detalle la realidad. Entonces eso es una cuestión que también planteo, y que también a lo mejor es culpa también nuestra, de que no saber en los lenguajes, el lenguaje y el discurso, el buscar, como decía aquí, un modo de expresar las cosas que nosotros encontramos en la realidad y hacérselas llegar a los filósofos y viceversa. Entonces es un tema muy interesante que, bueno, no vamos aquí a meternos con las dos culturas de Snow, que ya estaba en los años 70. Bien, yo tengo que decir que reconociendo que hay que hablar y que hay que intentar conocer los dos lenguajes, que hay que profundizar, hay que también saber cuáles son los planos y dónde están los límites de cada plano. Y hay cuestiones que la ciencia no va a resolver y son cuestiones hay decisiones que son prudenciales, puramente políticas o otras que son de carácter ético y solamente podemos llegar la ciencia hasta un límite. Y es que reconociendo la naturaleza de cada disciplina y el límite cognoscitivo, el objeto formal, material, como ustedes quieran llamarlo, pues tenemos que darnos cuenta de que todos son manifestaciones de la razón humana. La razón instrumental o empírica, científica, estética, ética. A mí, por ejemplo, cuando oigo mucho la antropología, me encanta, pero la razón práctica que tenemos cada uno de nosotros muchas veces actúa sin grandes discursos antropológicos, porque llegamos con bastante certeza a lo que es lo bueno y lo malo, aunque luego después le demos las vueltas y busquemos el fundamento antropológico. Pero al fin y al cabo lo que quiero decir es que son planos que tiene nuestra razón y que es difícil en ocasión que nosotros los podamos tener sobre la misma cosa al mismo tiempo. Y eso hace que tengamos a veces, diríamos, perspectivas de un tipo y de otro. Y que no consigamos en ocasiones unirlas en el mismo acto y hasta ver el entrelazamiento que existe entre unas y otras. Si se me permite, mi posición es que evidentemente solo Dios tiene esa capacidad de una razón que además es única, idéntica a sí mismo dentro de su identidad, no como nosotros, que nuestra razón es, diríamos, está como seccionada, ¿no? Y entonces aquí me planteo un problema de que la razón, esa razón que tenemos nosotros con esas dimensiones, está unida en nuestra persona. Pero tiene que haber distinción y no confusión. Y no se puede estar argumentando o queriendo fundamentar determinadas cosas desde la ciencia cuando no es ni el ámbito ni la conclusión. Estamos confundiendo planos, estamos haciendo si se me permite, una mala apologética que además es fácilmente atacable y que es mala ciencia y mala filosofía, en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer ese límite mental que tenemos y no intentar deducir ciertas cosas de donde no se pueden deducir, ¿no? Es evidente que la evidencia científica es condición necesaria, pero no suficiente. Luego vienen las interpretaciones. Los hechos son los hechos, luego hay que interpretarlos, luego hay que hacer una metaciencia. Es verdad que la propia ciencia utiliza conceptos filosóficos cuando se construye, cuando los biólogos construimos y hablamos de sustancia o hablamos de esa función o hablamos de otra serie de conceptos que en el fondo son lógicamente metafísicos. Pero luego hacemos una reflexión metabiológica y por último está la filosófica. Entonces aquí hay una cuestión que a mí, bueno, ya lo he dicho, es condición necesaria pero no suficiente,
Y pienso que en el caso de la bioética no es posible una bioética experimental, como algunos autores han dicho, ¿no? Y esto me preocupa mucho porque hay gente, aquí me he apuntado yo 4 tipos de cientificismos, bueno, 2 tipos de cienticismos. Un cientificismo social, un cientificismo duro, un escepticismo social y un escepticismo duro. Es decir, en este momento asistimos a que en ocasiones queremos la misma evidencia, que queremos ser cientifistas donde no puede ser cientifista, no podemos ni debemos ser cientifistas. Es decir, que queremos que determinadas cuestiones digan, no, es que la ciencia dice esto. No, la ciencia no dice esto, dice da estos datos. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado anteriormente, pues yo pienso que es totalmente de que es un individuo de la especie humana, que es un ser humano, pero la discusión sobre si es persona está en otro plano. Ahora, que tiene naturaleza humana, que tiene eso estamos totalmente de acuerdo, y eso es biología, y ahí llega la biología, no puede llegar a más, ¿no? Entonces, claro, tenemos por un lado un cientificismo social que en el sentido de que toda la gente piensa que la ciencia es la verdad, la única verdad, el único tipo de verdad. Luego tenemos, bueno, eso sería el cientificismo duro. Luego tenemos también un cientificismo social que existe. La gente piensa y dice, no, es que lo que no dice la ciencia, esto no es verdad. Si no lo dice la ciencia, no es verdad. Pero al mismo tiempo existe un escepticismo social importante que se ha generado, porque todos somos conscientes de que muchas cuestiones de la ciencia no las resuelve. Y es más, en el propio, yo diríamos que ese escepticismo existe casi también hasta en el ámbito social, existe ampliamente, pero también empieza a verlo en los científicos, que nos damos cuenta también del límite y las posibilidades de nuestro propio conocimiento. Pero sí que es verdad que en ocasiones contemplamos como en ámbitos científicos todavía hay como una especie de como decir, el único conocimiento posible es el experimental, yo me atengo a esto, y en cambio en la sociedad ya nos damos cuenta de que la ciencia pues, no tiene toda la solución a todas las cuestiones, ni mucho menos. Bueno, entonces esto me plantea ahí un problema de epistemología en el sentido de que hay que, diríamos, saber qué es lo que dice la ciencia, saber que las verdades científicas son parciales, que siempre están sometidas a un contexto. Es más, ese contexto es el que ha permitido que podamos obtenerlas. Tienen la peculiaridad, eso sí, de que esa pequeñita verdad tiene un grado, llamémosle de certeza, llamémosle subjetivamente, bastante grande, pero tiene no mucha repercusión. Y en cambio, las más filosóficas, evidentemente, son verdades mucho más jugosas en el sentido de que tienen más amplitud. Son muchas veces es parte también de nuestro razonar, por lo tanto no hay que negarlas, pero sí que no tienen esa evidencia física que podemos tener, pero en cambio tienen la particularidad de que son más universalizables y sobre todo nos sirven más para vivir y para funcionar. Por lo tanto, creo que es importante conjugar ambas cosas. Conjugarlas, como digo, en la persona, pero tampoco es posible que las podamos confundir. Es difícil que podamos llegar a esa confusión. Y lo que ocurre es eso, que a veces las confundimos mentalmente una con la otra, cuando deberíamos distinguirlas también nosotros en nuestro propio razonamiento. Gracias a nuestros invitados, a nuestros ponentes. No sé con cuántos minutos contamos para preguntas. Vale, pues... Si me permites, hay un clásico adagio, ¿verdad?, que todos conocemos de que se hablaba de Santo Tomás, ¿no?, de la filosofía que era anchila de la teología. Pues se podría decir también, ¿verdad?, pues eso, que la filosofía no es la anchila de las ciencias experimentales. Pero sí que es verdad que el mundo, el cosmos, la ciencia nos da muchos datos que creo que los filósofos deberían darse cuenta de todos ellos e intentarlos integrar con la tradición y con el pensamiento. ¿Preguntas del auditorio? Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por las intervenciones tan clarividentes que han tenido ante las preguntas que yo creo que eran bastante retos, ¿no? Una de ellas me surge es la complejidad, ¿no?, la gran complejidad que tiene la terapia génica, la cantidad de variables que
no controlamos y que seguramente no controlaremos nunca, la inmensa posibilidad de una cantidad de efectos colaterales pues insospechados, pero también nuestra intolerancia cada vez mayor a la incertidumbre. Veo que todo esto pues, es una enorme presión para forzar la experimentación humana. Entonces, a mí esto me produce muchísimo miedo y un vértigo atroz. ¿A los ponentes comparten este temor conmigo? I do and I do not. Yo sí, pero no. A ver si me explico. Yo creo que la cultura popular lo ha extendido de manera tan habitual en las películas, en los libros, el pensar en la creación de seres con identidad transhumana para mejorar a los seres humanos, alterar sustancialmente su naturaleza, y creo que esa idea romántica nos es muy atractiva. En primer lugar, nos emociona, nos ilusiona. Abre un mundo fantástico de nuevas posibilidades para los seres humanos, pero creo que también está justificado en nuestras mentes por nuestros, a menudo, poco entendimiento de la evolución. Decimos que es una manera más rápida de hacer lo que la naturaleza hace sin más y por tanto no puede estar mal, ¿no? Pero aún así creo que la gente no piensa en la crueldad de la naturaleza, las dificultades. A la naturaleza no le parece mal sacrificar a los individuos, sacrificar a toda una especie, sacrificar a toda una población, a crear individuos enfermos, amorfos, deformes. Es parte del experimento y creo que es algo muy diferente en la naturaleza en introducir una mutación que crea una discapacidad o una muerte. Y el que hagamos lo mismo nosotros con otros seres humanos, esto ya... Por otro lado, creo que hemos exagerado y hecho muy romántica la idea de utilizar la ingeniería genética para cambiar la especie y mejorarla, pero creo que los científicos, que están mucho más próximos al proceso de la evolución y tienen mucha más experiencia práctica, están aún más alarmados. Los primeros en despertar la atención a la alarma sobre el uso del CRISPR y los embriones eran los científicos. Y fue una alarma muy seria e inmediata, muy grave. Y esto no fue suficiente como para evitar que se haga, pero sí que ofrece una perspectiva, y es que efectivamente a los científicos también les alarma esto, nos alarma esto porque sabemos lo suficiente como para saber lo peligroso y lo radical que puede ser este enfoque. Solamente diría una cosa, que la postura creo más equilibrada no es la de la posmodernidad, que tiene, diríamos, una visión en la cual dice, bueno, fuera los grandes discursos, la ciencia ha hecho cosas tremendas, ha perdido su inocencia después de la Segunda Guerra Mundial y de muchas cosas. Y por otro lado, la modernidad, hablándonos de una ciencia del progreso continuado, eficaz, que lo sabe todo, que lo consigue todo y que lo transforma todo. La postura equilibrada pienso que es una postura que tiene que ir con humildad, pero ir también dándonos cuenta de lo bonito y precioso que tenemos en nuestras manos, que es la capacidad también de transformar el mundo y transformar en el buen sentido también al ser humano, ¿no? Porque el ser humano es infinitamente mucho más de lo que es, como diría Pascal. No es como dice Nietzsche, que habla que simplemente es un medio, ¿no? Una cosa para llegar a un superhombre, ¿no? Pero el hombre tiene una gran capacidad en lo que es su propia dignidad y su propia naturaleza. Entonces a mí lo que me preocupa también es que siempre, bueno, no es que me preocupa, me parece muy bien que los científicos nos preocupemos por las consecuencias, pero hacer un discurso ético solo con las consecuencias es insuficiente. Si tenemos que profundizar en nuestra propia naturaleza, en lo que somos y lo que realmente hay en el fondo de nuestro ser. Y eso es lo que a mí me preocupa, que intentando, pues con el transhumanismo, por ejemplo,
ir metiendo o mejorando en cualidades, en no sé qué, vamos a hacer esto y esto y esto, pero vamos a ver, pero si yo lo que quiero es ser yo, lo que soy ahora, pero en plenitud, lo que desea mi corazón o mi persona es, bueno, lo que todos sabéis, la felicidad y evidentemente de la inmortalidad, pero no en estas condiciones ni en esta situación. Y creo que tenemos que preservar nuestra propia naturaleza y nuestra propia dignidad, y eso es lo que tenemos que intentar. Evidentemente las consecuencias sí que son importantes en el acto ético y en la valoración del mismo, pero son una parte, no son solo eso. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí hay otra pregunta. No se oye. ¿Ya está? Sí, gracias. He aprendido mucho y les agradezco a todos mucho esta oportunidad. Yo quería insistir en el tema de la complejidad, pero sobre todo de la segunda parte de la expresión biotecnología, desde la tecnología. Probablemente sea mi mala lectura, pero tengo la sensación de que se nos está reduciendo a genes. Y los genes tienen, desde el punto de vista tecnológico, muchas ventajas, ¿no? Desde luego son una característica permanente, nos permiten hacer predicciones, se relacionan con nuestra identidad, pero sobre todo hay un número finito de genes y además, si los conozco, puedo utilizar esos datos para extraer conclusiones de futuro y aplicar, por ejemplo, todos los nuevos sistemas de inteligencia artificial. Pero a mí me da un poco de vértigo que se me reduzca a genes porque no tengo muy clara cuál es la correlación existente, por ejemplo, entre la salud y los genes. Entiendo que reducirnos a genes es intentar reducir la complejidad, que todo el mundo lo tiene que hacer para poder aplicar modelos, pero a mí el reduccionismo genético cada día me da más miedo y quizá, que yo no vengo de la ciencia, ese tipo de escepticismo social del que estaban hablando ustedes antes, ¿no? Hay en el medio, entre su ciencia y la filosofía, hay una forma de ver las evidencias desde el punto de vista matemático que se aplica a la tecnología, que después se va a aplicar a la inteligencia artificial, que yo no veo nada claras cuáles son las correlaciones. Y me gustaría saber si a ustedes les preocupa también o es mi ignorancia este reduccionismo genético que nos ha hecho pensar que la terapia génica iba a cortar un trocito de nuestro ADN y nos iba a arreglar la salud. Como todos los temas complicados se pueden interpretar de muchas maneras, pienso. Creo que el reduccionismo genético no es tan común en la comunidad científica como pueda parecer desde fuera. Yo creo que la mayoría de los científicos entienden completamente que los genes son una parte de un organismo totalmente integrado y en parte es porque hemos aprendido con los años que los genes tienen efectos complicados, tienen efectos diferentes a diferentes edades, tienen efectos diferentes con distintos fondos genéticos. Un gen y un ser en una mujer tiene un efecto diferente que un gen en un hombre y en una niña tendrá un efecto diferente que en una mujer. Hemos aprendido a ver los genes como trozos, como piezas, no ver a la gente como una serie de genes juntos. No obstante, sí que me preocupa el hubris, la arrogancia. Es fácil para los científicos el ir más allá de lo que conocemos y creer que podemos mejorar una situación cambiando una parte, un trozo. Me preocupa la arrogancia. Hay situaciones en las que está claro que es muy sencillo. Sabemos lo que hace la hemoglobina humana, sabemos cuál es la mutación genética en determinado gen que causa la anemia de las células sicu, que es una enfermedad desastrosa para los que la padecen.
sabemos que podemos devolver la forma dañada de la hemoglobina, del gen de la hemoglobina, y darle una forma natural. Y podemos hacerlo utilizando la ingeniería genética. Y si lo hacemos, podemos estar tranquilos porque la hemoglobina genética ha sido probada no durante miles de años de evolución humana, pero sí en muchas otras especies de mamíferos, y por tanto podemos estar tranquilos más o menos de que porque sabemos la forma natural de la hemoglobina que hace. Por tanto, hay un tipo de reduccionismo genético, el reducir las anemias falciforme a una mutación en la hemoglobina, que es muy razonable. Y claramente la medicina, si podemos hacer esta manipulación con confianza de que no vamos a introducir ningún efecto negativo porque por este procedimiento, a mí no me preocuparía curar así la anemia falciforme. Pero lo que sí que me empieza a poner nerviosísima, siento ese vértigo que mencionaba la persona que preguntaba, es cuando nos enfrentamos a ideas y saltamos a conclusiones sobre cosas que no entendemos muy bien sobre las manipulaciones de los seres humanos. Voy a poner un ejemplo. Hace unos 15 años hubo mucha ilusión cuando los científicos descubrieron que en los ratones, si les quitas la función de un gen que se llamaba miostatina, es un gen que funciona durante la vida embriónica para limitar el crecimiento muscular. Mio significa músculo y statin es parar. Entonces, si quitas este gen, obtienes unos razones que son súper poderosos. Tienes un ratón muy musculosos que prácticamente no tienen grasa, que viven más o mucho más fuertes. Por la primera impresión, uno puede pensar, wow, ¿qué tiene de malo esto, no? Es un ratón fantástico, es genial, deberíamos hacerlo ya cuanto antes. Seríamos todos fuertes, musculosos, sin grasa. Pero al cabo de un tiempo nos dimos cuenta de que la miostatina sirve para más cosas que para detener el crecimiento del músculo. Y resulta que hay muchas mutaciones en este gen naturales, tanto en las vacas como en los perros, y son animales que están muy enfermos. Tienen malformaciones esqueléticas, tienen problemas renales, tienen problemas cerebrales, tienen problemas de muchas otras cosas, además de ser muy musculares y no tener grasa. Y esto es lo que me hace preocuparme, que la gente empezara a hacer lo que hizo el Dr. Heath a esas dos niñas, reducir en un 23 o un 21% de media su vida, porque pensaba que les estaba ayudando. Comparto con la doctora que la genetización de la salud, es una manera de decir, ese reduccionismo, cada vez lo contemplamos como algo que también, científicamente hablando, no existe, salvo en estos casos, diríamos, concretos de enfermedades o de patologías o alteraciones que sean monogenéticas, ¿no? Y además hay otro aspecto muy importante, que es el ambiente, ¿no? Que sabemos todos que está ahí y que está interaccionando con el genoma. Esto me ha recordado sobre todo pues, una discusión que ha habido durante años sobre el embrión, donde por un lado algunos querían reducir, diríamos, la identidad o la corporalidad humana al propio genoma estrictamente, y en el lado opuesto te encontrabas con los que decían que es que el ambiente era el que de alguna manera confeccionaba el programa del embrión. Entonces ni los unos ni los otros estaban, yo creo, en la verdad, porque la realidad es que es un ser vivo y como tal está en automovimiento y como tal está interaccionando, y además su genoma es una parte, como decía la doctora, de esa unidad que es el organismo, que está desde el primer momento presente, ¿no? Y entonces a mí eso pues, me parece que importante porque si no podíamos, como diría, estaríamos siempre sin querer brujoleando un poco sobre la idea de Descartes siempre de idea distinta, no cuerpo, genoma, otro. No, estamos ante una unidad donde lo corporo espiritual o lo corporo mental está, diríamos, interiormente la uno con lo otro, y por lo tanto, diríamos, todo participa y todo tiene interacción. Y creo que esto es muy importante. Yo creo que la biología ahí nos da una información
que podemos perfectamente elaborar después filosóficamente para darnos cuenta de que los seres vivos, especialmente el ser humano, una de sus características es la relación, ¿no? y la relación en muchos ámbitos, pero bueno, que está desde el inicio, ¿no? de cualquier ser vivo en el desarrollo, ¿no? Como bien sabe la doctora. Bien, pues muchas gracias por las preguntas del auditorio y bueno, vamos a acabar ya esta mesa redonda dando gracias de nuevo a nuestros ponentes, al profesor Smith, a la profesora Kondik, al profesor Pastor, a todos ustedes por acudir. Muchas gracias.